Diariamente. Andrade Muñoz, actualmente asambleísta por la Izquierda Democrática, y por supuesto también vamos a conversar con ella de los acontecimientos permanentes, continuos, que vive el interior de la Asamblea Nacional. Dicen que no trabajan, que no hacen nada, generaliza la gente. ¿Qué dice usted, señora Vilma Andrade? Muy buenos días, bienvenida a Contrapunto en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias, un gusto estar en Contrapunto, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, yo considero que desgraciadamente el trabajo en el pleno de la Asamblea, que generalmente son 2 días a la semana, el martes y a veces el jueves, son lo que perciben los ecuatorianos. Yo debo de decir que esa frustración y esa, muchas veces inclusive esa indignación que se siente frente a, no solamente a la Asamblea, yo creo que en general es a varias instituciones, es legítimo porque están sintiendo que no se solucionan sus problemas. Los graves problemas del Ecuador siempre están postergados, pero sí debo destacar que hay un trabajo fuerte en las comisiones. Yo debo dar cuenta de la Comisión de Desarrollo Económico, ya vamos por las 100 sesiones, hemos tenido 4 importantes aportes legislativos muy importantes, como la Ley de Economía Circular, que logra realmente mejorar los procesos productivos y evitar, pues de esa manera, la contaminación, la agresión al ambiente, bajar los niveles del cambio climático. Igualmente, la Ley de Emprendimiento Juvenil. Hemos tratado, ahora mismo estamos en una reforma importante a la Ley de Compañías para darle seguridad a los socios minoritarios, y de esa manera tener capacidad inclusive de generar mucho más empresas. Estamos con la ley, espero que hoy se apruebe el segundo debate de la ley en pagos en plazos justos, que fue mi propuesta de campaña y que ya está lista, que ya pasó el primer debate, la socialización, para que las empresas grandes y las empresas públicas paguen en prioridad a las pequeñas empresas, a las microempresas, que cuando eso no ocurre tienen que prácticamente acudir al chulco, perder liquidez. Es decir, y quisiera poder ampliar muchísimo más el trabajo de las comisiones, es el tema del enfrentamiento político y la controversia política que se da por intereses políticos en el pleno de la Asamblea, es el que desdibuja realmente la labor legislativa, que básicamente es también el reflejo de esa polarización que desgraciadamente también está en la sociedad. Y tal vez nosotros también, digo, una especie de mea culpa, en la capital de la República los periodistas se centran justamente en lo frívolo, ¿no? En lo que está pasando en los corrillos de la Asamblea Nacional. Yo en lo personal suelo ver en vivo, en directo, la Asamblea Nacional cuando están en las sesiones, y en verdad que se nota ahí una discusión ideológica y todo aquello, pero también hemos visto, como decimos acá en Guayaquil, el relajo que se vive, que se percibe, y eso es lo que sale a flote, señora abogada Vilma Andrade. Sí, Edison, yo debo coincidir con usted, pero más allá de eso, yo creo que sí es indispensable generar un nuevo sistema de manejo legislativo. Y si bien en la anterior asamblea, justamente bajo esa experiencia, hicimos cambios importantes a la ley orgánica de la función legislativa, yo creo que hay que ir más allá. Por ejemplo, se pierde tiempo en planteamientos de resoluciones. ¿Hay algún problema de seguridad? ¿Hay algún problema coyuntural? ¿Que hay un deslave? Pues vamos a una resolución. Y entonces se debaten 3, 4 horas para terminar en un exhorto, pedirle al ministro tal o al ministro cual que haga tal acción. Eso básicamente queda en nada. Desde mi experiencia yo veo que eso tiene que mejorar. Igual en un debate. El debate está bien que actúen los asambleístas que van a hacer un aporte y no solamente para justificar su presencia en la asamblea. Y luego el tema de los intereses políticos en una asamblea totalmente fraccionada que no conlleva todavía una mayoría definida, lo que hace es que ahora mismo lo que se enfoquen es cómo lograr captar la presidencia de la asamblea, después inclusive será todo el consejo administrativo, la legislatura. ¿Para qué? Para cooptar
la comisión de fiscalización, trastocar los juicios, tomar la comisión, ir al juicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cooptar ese organismo para tener el control de un organismo que es vital para dos fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano y UNES, es la Contraloría General del Estado. Esa es, en definitiva, lo que ahora está en trasfondo de esta problemática en la Asamblea. ¿No sería una propuesta, como dicen algunos entendidos en esa materia legislativa, de pronto en un futuro cercano, como han propuesto algunos, que en la segunda vuelta electoral elijamos asambleístas? Para que no exista este fraccionamiento. Sí se evitaría el fraccionamiento, pero recordemos también que tuvimos ya, o sea, por el sistema de votación, ¿no es cierto? El sistema de votación, el método de Hon, que da mayorías muy fuertes a quienes tienen el voto en plancha, que era en ese momento, cuando se votaba en listas abiertas. Ahí recordemos que con el 35% de la votación, el correísmo tuvo el 65% de representación. Entonces, sí hay una incoherencia también en la representación. Puede haber estabilidad. Tuvimos, ¿no es cierto?, una asamblea con 100 asambleístas, básicamente una mayoría calificada, no necesitaban para absolutamente nada voto de ninguna fuerza política. ¿Qué ocurrió? Que básicamente no había fiscalización, no había sino normas que venían hechas desde el Ejecutivo, no había debate. Eso tampoco es procedente, eso tampoco es positivo. Yo creo que esas experiencias deben llevar a que ahora que se está tratando y enfocando el tema de la consulta popular, ver más bien mecanismos que yo creo que sí es interesante pensar en la bicameralidad, que permite realmente mejorar el tema legislativo y sobre todo el tema de fiscalización. Inicia en la Cámara Baja o de Diputados, pero termina en el Senado. Es decir, ese conflicto de intereses se evita. Yo creo que hay otros temas también que tendrán que ser abordados para buscar cómo además se puede llegar a acuerdos, a mínimos consensos. No tenemos un proyecto de país. Cada administración de Estado, del Ejecutivo viene, cada uno echa abajo todo, cambio los ministerios, cambio los nombres, los unifico, los reunifico. Es decir, igual nos pasa en la Asamblea. Entonces, ese tema de estabilidad institucional es también un diseño que desgraciadamente ahora consta en esta Constitución que nos rige, que es el hiperpresidencialismo, que lleva al manejo prácticamente del Ejecutivo en general, a través de lo que se conoce como el veto presidencial, del manejo de todos los temas que aborda la Asamblea también. Vilma, ¿cómo le va? Un gusto saludarla, espero esté bien de salud junto a su familia, siempre bienvenida acá a Contrapunto. Sin embargo, la coyuntura no es ajena, ¿no? Y en el caso de lo que sucede por la presidencia del Parlamento o por captar esa presidencia, hay una serie de aristas y también de coyunturas. Por un lado, la última acción que ha aludido la presidenta es una acción de protección en contra de 5 de los 7 integrantes del CAL. Antes fue una medida cautelar. También interpuso una denuncia penal por presunta usurpación de funciones en contra de Saquicela, Pereira y Aliaga. Pero, ¿qué es lo que pasa al interior de la izquierda democrática? Y se lo pregunto porque allí vimos dos cosas distintas. Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea e integrante del CAL, se abstuvo de calificar esa denuncia para conformar la comisión que va a evaluar a Guadalupe Llori, y Johanna Moreira tuvo otra votación. Entonces, al interior de la izquierda democrática este asunto está dividiendo al bloque. ¿Cuál es la situación? Bueno, apreciado Jorge, qué gusto. Bueno, decirle que no es solamente ese hecho, y no hay cómo ocultar el sol con un dedo, hay divergencias en la bancada, hay puntos de vista totalmente diferentes que se contraponen, porque mire, yo seguí virtualmente esa sesión. Y yo le debo decir que la compañera Yesenia Guamaní actuó excelentemente bien, porque actuó en derecho. ¿Qué es lo que ocurre con la denuncia? La denuncia estaba equivocada, el nombre, la debía firmar el
asambleísta Esteban Torres y Esteban Torres Cobo. Y esa denuncia estaba por un error que eso lo deben subsanar, estaba Luis Fernando Torres Torres. Es decir, es otra persona, es un ciudadano que no es asambleísta, por favor. Esa denuncia no debía haber sido calificada por ese sentido. Hizo ese momento una corrección, presentaron rápido una declaración notarial en la que asumía que sí hay un error de tipeo y que la firma sí es de él. Pero ese error no se subsana en ese momento. Para poder corregir ese error se establece el mismo mecanismo del inicio, es decir, subsanar eso, ingresar por la Secretaría y de esa manera para que llegue al tratamiento. Entonces, mire usted que en esa posición realmente que es legal, hubo divergencia, pero ha habido divergencias en otros puntos. Cuando se presentó una queja para el asambleísta Jarrín, que estaba Fausto Jarrín, igualmente el asambleísta Moreira votó con el correísmo. Entonces hay divergencias y que deberán, pues están siendo analizadas también al interno del partido justamente para alinear las posiciones. Si bien no puede haber imposiciones en unos temas, pero tenemos que tener una línea de partido para poder actuar de manera coherente y eso desgraciadamente no se lo está haciendo. Ahora, al margen de lo que sucede en la audiencia y la decisión que tome el juez o la jueza que está conociendo esa acción de protección de Guadalupe Llori, no sé si usted tenga el dato, Vilma, ¿eso fue ayer? ¿Va a ser hoy la diligencia en la capital? Bueno, eso está pedido por la jueza y me imagino que de manera inmediata tendrá que responder, en este caso, la presidenta actual de la Asamblea, porque a ella lo que se le requiere y también se requiere a la Secretaría, básicamente, es que si el abogado, el que funge como abogado, tiene esa condición dentro de la Asamblea Nacional y también cuál es el derecho que se está vulnerando. En definitiva, mire, yo le debo decir que los temas judiciales a los que la presidenta de la Asamblea ha recurrido, yo creo que lo único que hacen es postergar el problema. El problema está ahí. El problema es que sabemos que hay una mayoría, no sé si ya consiguieron, porque en 2 ocasiones anteriores no han tenido los votos suficientes para poder llevar adelante una resolución. Lo que quieren ellos es que se trate la resolución para conformar la comisión y esta comisión evalúe la actuación de incumplimiento de funciones de la presidenta. Sin embargo, a pesar de que eso está ocurriendo, yo creo que hay que tomar otras acciones y la única forma realmente de llevar adelante los conflictos es el diálogo. No se puede cerrar las puertas al diálogo entre todas las bancadas. Hay que saber cuáles son los intereses y saber cuáles son las líneas rojas. Nosotros tenemos que decirle al país que nosotros sí estamos dispuestos a apoyar las leyes positivas que el correísmo apruebe, pero no estaremos jamás de acuerdo en que exista la impunidad. Tampoco estaremos de acuerdo en que se quieran cooptar las instituciones y manejarles al arbitrio como sucedió en el pasado. Nosotros estamos de acuerdo en algunas propuestas legislativas que haga el Ejecutivo, sí, pero de ninguna manera podemos nosotros convertirnos en aliado del gobierno cuando no estamos de acuerdo con ciertas acciones que el Ejecutivo está realizando. Y así cada bancada debería definir y quién debe llamar a ese diálogo también deben ser la propia presidenta de la Asamblea para buscar, primero, solucionar el tema de su propia bancada, que sin lugar a dudas tiene una división y que esa está llevando también a esa conformación de mayoría, que es una mayoría ajustada a la que se supone que tienen, pero no sabemos todavía cuál va a ser el resultado a futuro. Sí, parecería que el virus está a veces también en cada uno de los bloques a través de las divisiones. Ahora, Vilma, en el caso de la impunidad, usted ha dicho que ustedes nunca van a estar de acuerdo con la impunidad y estuvieron de acuerdo con el habeas corpus que concedió el juez Javier Moscoso de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena a favor de Jorge Glass. Usted como abogada, ¿qué criterio tiene?
De ninguna manera, Jorge, nosotros fuimos contundentes y inclusive de manera personal, pero también el partido lo hizo. El hecho de pues nosotros hemos dicho que un tema totalmente ilegal, inconstitucional, no puede llevar a que se ejecute. Nosotros hemos denostado eso, no podemos hacer más que eso en el Parlamento y hemos señalado precisamente que ahora esta nueva mayoría que intentan formular en la Asamblea Nacional, ¿qué quiere llevar? A que se haga una comisión de la verdad para que revise los temas jurisdiccionales del expresidente Correa. Eso no puede ser. Para eso existen los mecanismos claros establecidos en la Constitución. Cuando ya terminan los procesos son en el ámbito internacional, las cortes internacionales las que podrían decidir y no volver a ocasionar un caos jurídico también dentro del país. A eso me refiero que nosotros no podemos estar de acuerdo, como no estamos de acuerdo y lo hemos rechazado, el tema de la forma improcedente con la que se dio ese habeas corpus. Pero sí miramos más allá. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo pueden tramparse en las instituciones? Porque hay una percepción generalizada de que eso respondió a un acuerdo con el Ejecutivo. Si eso no se ha producido, al menos sí hubo la intencionalidad desde UNES de guiñarle el ojo al Ejecutivo a través de dejar pasar la ley de desarrollo económico, la ley tributaria. Entonces, esos acuerdos que denostan no solamente la actividad en la Asamblea, sino la actividad política en el Ecuador, hace que la gente se sienta frustrada y se sienta indignada frente a estas acciones. Nosotros seguiremos pensando y formulando y apoyando el tema de la institucionalidad y pensando cómo nos podemos llegar a acuerdos en temas nacionales. Están ahí pendientes del tema de la generación de empleo, la inseguridad que vive el país, lo que viven, el drama que viven los jóvenes realmente porque no pueden entrar a las universidades ni tienen oportunidades laborales. Esos problemas, esos grandes problemas del país deberían ser los que nos centren a buscar este consenso y el acuerdo mínimos en la Asamblea Nacional, pero también con el colegislador, que sin duda es el Ejecutivo. Usted ha dicho que se estaría condicionando el asunto de la presidencia a la conformación de una comisión de la verdad en torno a todos los procesos judiciales abiertos y me imagino que también los que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, es lo más probable. Quizás eso tiene más importancia que lo anterior. Entonces, lo que ha dicho el jefe de Pachacutic, del bloque de Pachacutic, el asambleísta Lucero, va por ahí porque usted lo está afirmando ahora. Él dijo hace un par de días que el bloque mayoritario del Parlamento está condicionando la presencia de Guadalupe Llori en la presidencia a una comisión de la verdad. ¿Eso es así, Vilma Andrade? Yo lo que señalo y lo reitero, Jorge, es que nosotros no nos vamos a prestar para eso. Si eso hay intencionalidad que viene siendo señalada en diversos foros, en diversos ambientes legislativos, a eso Izquierda Democrática no se puede prestar. A eso me refiero, que si la intencionalidad es formar esa comisión, nosotros no creemos que debemos dar paso y peor impulsar esa posibilidad. Para eso están los entes jurisdiccionales ya en cada una de las instancias. No podemos sino respetar, por lo tanto, respetar también a la ley y respetar lo que están haciendo cada una de las entidades. Pero aquí, más allá de lo que en este momento estamos revisando, yo creo que se requiere también esa visión de país. Mire, hemos tenido datos ahora mismo de que en el Ecuador están en este momento, en este primer trimestre, a efectos de la ley tributaria que tenía unos aspectos positivos en algunas áreas, se ha producido alrededor de 3.500 millones de inversiones nuevas para el país. Pero ustedes saben que quedó al margen. Yo sí fui clara que los dos primeros libros de la ley de inversiones eran positivos, que había que aprobarlos, que había que darle la salida al país. Y yo le debo decir que en eso estoy trabajando, por ejemplo, en la ley de empresas públicas y privadas.
tomando como base la propuesta del gobierno, pero haciéndole correctivos que pudimos nosotros darnos cuenta y estamos analizando. ¿Para qué? Para que existe el marco regulatorio y vengan las empresas, porque si no nos vamos a quedar empantanados en el problema político, y el problema político no se va a subsanar mientras los intereses también políticos, y que a la larga estos son intereses en algunos casos hasta personales, subsistan. Por lo tanto, tenemos que ir a un paso más, a buscar cómo llegamos a través de propuestas legislativas, cómo llegamos a mejorar las condiciones de la política pública para que pueda haber más inversiones, pueda haber más trabajo. ¿Qué pasa con la ley laboral? Yo le debo decir que es hasta un absurdo que hasta el momento la reforma laboral no llega al legislativo, porque el Ejecutivo hasta ahora no llega a ponerse de acuerdo con las centrales sindicales, pero yo creo que tiene que hacer un llamado más amplio, porque seguimos hablando de 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen empleo, que son en definitiva privilegiados. ¿Qué pasa con los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, que están prácticamente en las calles? Creo que para ellos tenemos que dar respuesta, y en esos temas hay que abordarlos. Yo creo que hay que ir más allá de este empantanamiento de intereses que por ahora está sometida a la Asamblea. Y a propósito de intereses, fíjense lo que ha anunciado el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hablamos de Iván Saquicela, hermano del primer vicepresidente del Parlamento, coincidencialmente, Virgilio Saquicela. Primos. Son primos, no son hermanos. Sí, son primos de lo que habían dicho que eran hermanos en su momento. Bueno, no, son primos. Gracias por la precisión. En el caso puntual, él le ha solicitado a la Corte Constitucional que se pronuncie a fin de establecer una delimitación, y eso es lo que quiero consultar, a las acciones constitucionales de habeas corpus, acción de protección, no sé si también están incluyendo las medidas cautelares, pero ya hay jurisprudencia sobre aquello, Vilma, en el año 2015, cuando se presentó un paquete de 16 o 17 enmiendas a la Constitución, y allí también se buscaba delimitar la figura de la acción de protección. Le interesaba al gobierno de turno, por lo que ya había sucedido en otras cosas. Y esa Corte Constitucional, en la que participó Antonio Gagliardo, de acá de la ciudad de Guayaquil, ex fiscal del Guayas, no se dio paso a esa delimitación. ¿Por qué? Porque usted sabe que según la misma Carta Magna y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, son figuras especialísimas, incluso en su calificación y procedimiento. En no más de 24 horas el juez, una vez que ha escuchado a las partes, debe de pronunciarse. ¿Eso tendría cabida o no finalmente? Y claro, esto surge a partir de Jorge Glass, pero el asunto es mucho más profundo. Y perdón que lo diga Jorge, el tema es que si bien todas las acciones que lleven a clarificar las normas son procedentes, sin embargo sabemos claramente que en el caso de Jorge Glass estaba absolutamente definido cuál debería ser la competencia. Cuando se desconoce el domicilio, pues entonces tiene que irse a cualquier juez. Pero como en el caso era público, era de conocimiento nacional que el expresidente estaba en la cárcel de La Tacunga, por lo tanto era obvio y evidente que el juez que debía conocer la causa es de esa jurisdicción. Se conocía igualmente que para que no se puede realizar este tipo de acciones cuando existen sentencias ejecutoriadas, es decir, todo el marco regulatorio estaba bien. Lo que ocurrió ahí es justamente lo que a luz vistas de todos los ecuatorianos es un improcedente habeas corpus, donde los miembros del Ejecutivo, los representantes en definitiva del Ejecutivo, tuvieron totalmente mutis en el foro, sobre todo en el tema médico, porque ahí no se contrastó nunca con la información médica. Cuando hoy se hacen las comparecencias en la Asamblea Nacional, da cuenta uno de los oficiales que estaba acá a cargo realmente de varios aspectos de seguridad, nos damos cuenta que ahí nunca se le averiguó cuál era el estatus, por ejemplo, por qué no lo dijo, que no había riesgos de que pueda sufrir ataques porque estaba en una celda con protección. No se dijo que el examen médico del Ministerio de Salud no respondía a la realidad dicha. Es decir, aquí hay una serie
de incumplimientos y de malos procedimientos que no justifican de ninguna manera ese habeas corpus. Gracias a la abogada Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, 7 de la mañana con 59 minutos, Edison Casañas. Muchas gracias, asambleísta. Éxito, muchas suerte gracias. Y como ecuatorianos deseamos que las cosas cambien al interior del Parlamento. Muchísimas gracias. Así esperamos realmente todos y les agradezco por el espacio y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Edison y Jorge. Gracias, buenos días. También. Gracias. Bueno, 8 puntos. Bueno.